y arrancamos con esta primera caída, ¿qué te parece? Por supuesto que sí, brother, claro que sí. Hablando justamente de tu papá, la primera caída y la primera pregunta es, ¿tuvo suerte Máscara Sagrada en la lucha de máscaras contra Fishman? Por supuesto que sí, sin duda alguna, o no desmerito a la trayectoria de Máscara Sagrada, pero claro que tuvo suerte. ¿Por qué? Porque pues se llevó la máscara de mi papá, una máscara de las más representativas de la lucha libre. Asimismo, pues se aprovechó porque en ese entonces mi papá pues ya estaba muy lastimado, ya tenía muchas dolencias en las rodillas, entonces pues se aprovechó de eso. Eso fue lo que le dio la ventaja para ganar esa lucha de máscara contra máscara. Tenía una gran trayectoria, mucha más larga que la de Máscara Sagrada, y se esperaba, o lo que menos se esperaba en esa ocasión, porque era una ruleta de la muerte, que quedara Fishman en esa final, y mucho menos esperaba que perdiera, ¿no? Porque tenía una gran trayectoria, tan solo mencionar las máscaras que ganó, ¿no? La del Faraón, la de Sangre Chicana, la de El Cobarde, y nadie se lo esperaba. ¿Tú estuviste presente en esa ocasión? Sí, yo estuve presente. De hecho, yo soy el niño que sube a despojarle la máscara a mi papá. Yo en esa época tenía 10 años de edad y pues yo estaba muy nervioso. De hecho, desde ese entonces, mi papá ya me decía que en las funciones que yo la acompañara siempre fuera ya enmascarado. Desde niño siempre me aconsejó eso porque pues él me dijo, tú que vas a ser luchador ya desde los 8 años a donde tú me acompañes, ya tienes que ir enmascarado. Y pues así lo acompañaba a las funciones de lucha. Y fue que en ese momento, pues yo estaba muy nervioso. Sí. Nunca me esperé ese desenlace, pero en el momento que vi que mi papá perdió la máscara, la verdad no me la creía. O sea, en ese momento, Julio César Rivera estaba acompañándome y él fue el que me indicó que me subiera al ring a acompañar a mi papá a quitarle la máscara. Y pues ya fue ese momento triste. Sí. ¿Cómo se vivía el lugar? El Palacio de los Deportes también fue pues una casa muy importante para tu papá, ¿no? En el momento en que estuvo en el sector independiente, en el grupo de los independientes, y el Palacio de los Deportes es un lugar mágico, ¿no? El cementerio de las máscaras, y es de las últimas que cayó, justamente la de Guzmán. ¿Cómo era el ambiente ahí en ese momento? Recuérdame el año, ¿era el 99? 2000. En el 2000. 26 de agosto del año 2000. Uh-huh. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo se vivía ahí? Pues fíjate que bueno, estaba muy chico, no te podría decir mucho detalle, pero pues sí, la verdad la asistencia de la gente fue muy escasa, inclusive hasta la tensión se tornó, el ambiente más bien se tornó un poquito tenso porque pues fue un programa bastante desorganizado, vaya, porque faltaron muchos luchadores. Inclusive en ese cartel estaban programados figuras internacionales como Jake the Snake Roberts y no se presentó en esa función. Las luchas no fueron muy parchadas. Inclusive desde la primera vez yo recuerdo mucho que pues mi papá pues en esa época compraba mucho box y lucha, o yo mismo le decía a mi papá, hay que comprar esta revista porque me gustaba mucho verlas con él, y a mí me gustaba mucho ver las carteleras, y me acuerdo mucho de ese día porque pues yo acompañaba a mi papá a una función de lucha y puse a hojearme la revista de box y lucha y vi que estaba programada esa ruleta de la muerte. Inclusive participaban luchadores del consejo. Ajá, o sea, sí. Eran tanto luchadores del consejo como independientes. En primera instancia, así había salido el cartel. Ajá. Después, el consejo ya no permitió a sus luchadores participar de ese programa y fue que se quedó como el cuadrangular. Joel Guerrero, Lea Park, Máscara Sagrada y mi papá. Entonces, pues desde un principio pues ya se veía cierta desorganización
en el programa de lucha. Y ese día, pues yo creo que eso causó también que ya no hubiera mucha asistencia. La verdad, fue una lucha muy, muy recordada para mí porque pues a mi papá lo vi entregar todo, ¿no? Entregar todo en esa lucha, pero sí, o sea, sí, el ambiente se tornó un poquito tenso por lo mismo que las luchas no fueron como estaban programadas. Creo que la única lucha que se subió como tal ya era el cuadrangular, que ya se había originado, que era cuadrangular de la muerte. Sí. Sí, y en esas funciones, en esa serie de funciones, supongo que en parte también por eso ya no participaron gente del Consejo, porque cayó. La primera fue la del Guerrero del Futuro, que era del Consejo Mundial, y después Así también es. la del Rey Bucanero, que era del Consejo Mundial, ¿no? Entonces Y, yo creo que y ya de hecho, sí es inconformidad. cierto, o sea, era como que el Palacio de los Deportes era como la casa de la ruleta de la muerte, tú mismo lo has dicho, y en las dos anteriores ruletas de la muerte, mi papá participó. Yo recuerdo mucho que mi papá, en donde cayó la máscara del Guerrero del Futuro, mi papá hizo pareja con Lismac, y sí, en la claro. segunda, donde perdió la máscara de Rey Bucanero, hizo pareja con Elia Park. Ajá. Me acuerdo mucho de esas. Pero sí fue totalmente diferente, ¿no? Ya la última sí hay muchos comentarios, ¿no? Sobre la falta de organización que hubo, y tal vez eso también en el ánimo del luchador pega, ¿no? Al momento de estar arriba del ring. Sí, yo digo que sí, pues imagínate cuando uno lucha en una función donde pues las cosas no salen como es en asistencia o en organización, uno se agüita, pues imagínate en esa época, ¿no? Pues mi papá y los demás luchadores cómo se han de ver sentido. Pero tú mismo lo has dicho, la diferencia, a las anteriores ruletas de la muerte estaban lleno hasta las lámparas, el Palacio de los Deportes, porque pues, yo me acuerdo mucho que ahí acompañaba a mi papá y muy chico, yo tenía entre 7 y 8 años de edad y estaba lleno, y ver que otra empresa que quiso debutar de una manera grande, pues fue casi debut y despedida, porque de ahí esta empresa ya presentaba a mi papá, porque mi papá siguió luchando para esta empresa, porque hay muchas teorías que también aclaro que dicen que mi papá no le pagaron, etcétera, etcétera. Y, o sea, la verdad de las cosas... ¿no? Eso fue comentado. Sí, o sea, la verdad de las cosas es que a mi papá no se le pagó el 100%, se le pagó solamente por decirlo, una cuarta parte de lo que realmente a mi papá le debían. Y pues esta persona, pues posterior a esto, pues le daba vueltas y vueltas y vueltas a mi papá, cosa que pues ya nunca le terminó de pagar. Pero, pues bueno, ya eso quedó en el pasado, pero pues sí fue una noche triste. Pues yo recuerdo que en el momento que mi papá perdió la máscara, él avienta la máscara se la avienta a Máscara Sagrada, y él se va a los vestidores, yo me voy tras de él. Sí. Y pues en los vestidores mi papá se encerró en su camerino y ya no salió hasta dentro de 2 horas. Pero fue un momento que mi papá pues quiso estar solo en silencio, y pues salió con los ojos rojizos, salió pues yo llorando prácticamente, y pues uno también angustiado. Pues yo me acuerdo que cuando subí abrazo a mi papá, y mi papá me dijo, no llores tú, sé fuerte. Y pues mi idea era eso, aguantarme las lágrimas, pero la verdad fue inevitable. Es algo que me imagino debe ser muy fuerte, ¿no? Tanto para el luchador como para familiares tan cercanos como tú, ¿no? Como su hijo, aguantar un golpe tan fuerte en ese momento, ¿no? Y yo creo que Máscara Sagrada se sacó la lotería al ganarse esa máscara, ¿no? Pasó a la historia al ganarse esa máscara. Sí, así es, sin duda alguna es un luchador al cual respeto. La verdad es un señor que pues ganó una máscara muy valiosa y que la ha sabido de alguna manera pues valorar, ¿no? La ha sabido valorar, y pues algo que él, que salió de la boca del mismo Máscara Sagrada fue que mi papá pues era su ídolo. Entonces, pues haberle quitado la máscara a su ídolo pues fue una joya que él recibió.